Este es un espacio para conectar con posibilidades a partir de la conversación. Mientras vamos dándole sentido a nuestra vida en la cotidianidad y aprendiendo a disfrutar cada vez más el estar aquí. Bienvenidos, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Para adentro, para afuera. Jesucristo sacramentado, y todo nervioso. Bienvenidos al 7º episodio de nuestro podcast Para Adentro Para afuera. con Patricia Canal. Y Samuel López. Bien, entonces, empecemos. Y antes de empezar, quisiera celebrar que pasamos el umbral del 50% de nuestra primera temporada. O sea, estamos grabando el 7º episodio. Y bueno, y agradecer a que haya llegado hasta acá. Y que seguramente nos van a seguir hasta nuestra 8ª temporada. Me encanta que todas las veces nos atacamos de la risa con eso. La gente debe estar como ya por el chiste y nosotros seguimos atacados de la No risa. importa, es nuestro chiste, ¿ves? Y que hoy estamos estrenando. Estamos estrenando los mugs con el logo del podcast. Para adentro, para afuera. Están demasiado lindos. Estamos todos creídos. Salud. Salud. Entonces vamos a utilizar nuestra herramienta ancestral de decisión. Y bueno, que salga lo que tenga que salir. Ay, Dios mío. Listo. Me encanta la Piedra, papel papel o o tijera. Piedra, papel o tijera. Ganaste. Ok. Bueno, hoy, yo no sé cuándo va a salir al aire este episodio, pero hoy es 8 de mayo, viernes 8 de mayo. Y yo quiero que hablemos de política, de las elecciones que vienen. Quiero hacer la claridad de que no sé de política, no entiendo la política, para mí no tiene sentido la política. Sin embargo, es un momento que, pues para el país y para lo que sigue hacia adelante, me ha tenido reflexionando mucho alrededor de todo lo que está pasando. Entonces, a mí me gustaría como, pues por un lado, compartir mis reflexiones con respecto a estas próximas elecciones presidenciales que vienen. Y Colombia, por si alguien nos está viendo por fuera de Colombia, vamos a tener elecciones presidenciales, la primera vuelta el 31 de mayo en Colombia. Entonces me encantaría pues compartir mis reflexiones alrededor de eso y conocer las tuyas también. No pretendo que hablemos de nombres propios, de candidatos, tampoco se trata de pretender influenciar, pues o por lo menos mi intención al proponer este tema no es influenciar la decisión de con respecto a quién votar, pero sí me encantaría por lo menos generar reflexión a las personas de qué tener en cuenta al momento de votar y cómo votar. Entonces, por eso estoy proponiendo el tema. Patsy, vos y yo nunca hemos hablado de este tema, ¿cierto? Yo te toqué algo muy por encima cuando el taller de leyes, que yo te dije que cuando uno entendía las leyes universales, y esa es una de las reflexiones que tengo, cuando uno entiende las leyes universales, se da cuenta cómo muchos de los planteamientos extremos no tienen posibilidad de generar buen resultado, porque van en contra de las leyes universales, que eso es una No me acuerdo que lo hablamos. Esa es como la única vez que no hemos hablado, pero sí, varias personas últimamente me han preguntado que por quién voy a votar y cuando yo digo por quién voy a votar, eso genera pues mucho cuestionamiento. Pero entonces, como te decía, más allá de decir por quién voy a votar, yo quiero es compartir cómo yo reflexiono alrededor de eso. Va. Entonces, yo quiero como empezar, no sé por dónde voy a empezar, pues no sé si es el principio o la mitad, pero yo me acuerdo que las elecciones de hace 4 años, a mí me impactó mucho la forma como yo sentía que la inmensa mayoría de personas estaban conectadas como con el miedo en el momento de hablar de la posibilidad de quién iba a ser nuestro próximo presidente y todo. Y como que siento que en este momento
el miedo está a la N. Pues yo pensaba que no podía haber una mayor conexión con el miedo como la que yo percibía en ese momento. Siento que en ese momento está peor. Y yo estaba como que cuando al principio del año, pues, o cuando se fue como acercando la fecha, cuando yo pensaba en por quién debería votar, me di cuenta que estaba muy conectada también como desde el miedo. Y yo siento que esto le está pasando a mucha gente. Yo estaba pensando en por quién quería votar, porque uno de los candidatos me genera más miedo que los demás, a pesar de que la mayoría me genera mucho miedo. Uno me genera más miedo que los demás. Entonces yo estaba enfocando mi voto en yo cómo debería de votar para que él no gane. Mm. Y ahí fue donde fue mi primera reflexión. Y yo muchas veces cuando hablo, por ejemplo, de la herramienta adaptarse, que es una de las herramientas que hemos trabajado últimamente, cuando hablo, por ejemplo, del gobierno que a uno le toca, yo normalmente lo que le digo a las personas es, en lo que tiene que ver con el gobierno en una democracia, que por ahora todavía tenemos democracia, afortunadamente, ojalá no dure, em, para la inmensa mayoría de personas, cuando no somos personas influyentes, cuando no somos personas que tengamos ningún tipo de poder adicional a un voto, lo que tenemos es un voto. Y deberíamos ejercer ese voto con la mayor conciencia posible. Yo repito mucho esto, de yo quien quisiera que gobernara este país, porque de eso se trata la democracia, que yo con mi voto diga quién quiero que gobierne. Y ya el que quede, ya será un ejercicio de adaptación para todos, incluso para quienes querían que se quedara y para quienes no querían que se quedara, es un ejercicio de adaptación. Pero a lo que voy es, estaba tan conectada con el miedo a que uno de los candidatos ganara que no había caído en cuenta de que yo no estaba pensando en el voto mío por quien quisiera que sí fuera y lo estaba enfocando por quien quisiera que no fuera, entonces qué posibilidades hay de hacerle contrapeso con el otro en la segunda vuelta. Entonces esa fue como mi primera reflexión. Y a lo que llegué es, yo en estas elecciones, lo he hecho varias veces antes de mi vida, no siempre, ha habido muchos años en los que he votado de forma estratégica, a partir del miedo, en contra de quién quiero votar, pero este año me quise devolver a votar por quien yo considero que sería la persona ideal para ser presidente de este país. No voy a votar por quien tiene más probabilidad de ganarle a quien yo no quiero que gane. Entonces es como mi primera reflexión. No sé si tú quieres decir algo a partir de todo lo que estoy compartiendo. Bueno, me están generando muchas cosas, no solo alrededor de eso, sino alrededor de lo que aplica esto, de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y creo que también es un resultado de los mecanismos que vamos teniendo, ¿cierto? Cuando te muestran tendencias, cuando te muestran ese tipo de cosas, hace que tu argumento por quién votar empiece a estar en el juego. Entonces empiezas a participar en el juego. Y, y creo que si cada uno de nosotros tuviera la posibilidad de sentarse a hacerse esa pregunta por encima de cualquier encuesta o cualquier herramienta que se usa para movilizar pues, a las masas y a la gente y generar conversaciones y generar esto, eh, si cada uno se preguntara yo qué historia me estoy contando alrededor de lo que voy a ir a votar, o sea, cuál es el cuento que me estoy contando, qué digo, y si me pusieran un micrófono y me preguntaran cuál es el argumento de su voto, qué es lo que estoy diciendo, y si encuentro miedo en lo que estoy diciendo y no encuentro un voto, que la democracia lo que busca es que votes por quien crees tú que es la persona que debería estar, ojalá nos pudiéramos replantear eso. Ahora, una cosa también que he aprendido en las conversaciones con vos, creo que en esa que tuvimos, pero en general en las otras, y es que las comunidades, las masas, las personas nos hacemos de alguna manera correspondientes en función de lo que necesitamos.
Entonces deberíamos estar tranquilos de estar motivados por la razón y la argumentación de a quién queremos y no movilizados por el miedo, ¿cierto? Entonces, y eso lo aplico a cuántas cosas en la vida vos las tomás desde el miedo y no desde la elección. Desde el tengo que, porque además hay una cosa súper bonita. Amo hablar con Sam. Hay, eh, hay una cosa súper bonita y es que normalmente cuando tú decides desde el miedo, la palabra desde el miedo está acompañada del tengo que. Tengo que votar por. No elijo votar por, ¿cierto? Y hay una cosa que yo creo que lo dijimos primero, segundo capítulo, cuando el ser humano no está hecho para hacer lo que tiene que hacer y vivir en el tengo que hacer, porque nosotros tenemos necesidad de cierta sensación de libre albedrío de que estamos a cargo de nuestra vida. Y cuando uno se somete al tengo que, empieza a aparecer la resignación y después el resentimiento, y es donde encuentras un país resentido, porque tuvo que, no porque eligió que. Entonces, y poner esto a cualquier cosa en la vida. Cuando vos estás diciendo lo que debes hacer o lo que estás haciendo, y la palabra es tengo que hacer, normalmente lo que hay por detrás es miedo Así es. y no una elección. Porque digo que amo hablar contigo, porque cuando mencionaste las encuestas, como que inmediatamente hice la conexión de que lo que más me disparó a mí el miedo y que me llevó a esta reflexión fue cuando vi el resultado de una encuesta. Porque la encuesta no solamente hablaba, pues no solamente medía quién, pues quién iba a pasar a la segunda vuelta, sino si pasaran estos dos a segunda vuelta, quién ganaría, si pasaran estos dos, a quién ganaría. Entonces yo empecé, ¿qué tal si entonces yo voto por este y entonces a segunda vuelta no llega el que le podría ganar? Pues como una cantidad de conjeturas a partir del miedo, que entonces empecé a hacerme la pregunta, ¿cuál es mi miedo? ¿Cierto? Ujú. Y, y como te digo, me llama mucha la atención que traes el tema de las encuestas porque yo pensé, de hecho, mirar estas encuestas es lo que empieza a desatar una cantidad de conjeturas de tengo que, debe ser, y en las personas, y yo no sé hasta qué punto realmente se hace como el análisis, ¿cierto? Incluso en estos días leía una noticia de que había una de las encuestas, pues el titular decía, ¿por qué esta encuesta no es confiable? Y yo decía, yo ni siquiera quiero leer esto, pues yo no me quiero ir como por ahí, ¿cierto? Pero entonces, cuando me dice la pregunta, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que me pasa? Y al principio, cuando te introduje el tema, te dije que habíamos hablado de esto cuando hablamos de leyes universales, y es que por la forma como yo entiendo el diseño pedagógico de la vida y pues sí, la forma como funciona esta vaina de estar acá, el hecho de que haya igualdad para todos no va. O sea, por leyes, esta experiencia no está diseñada desde obviamente, valga la salvedad, la forma como yo la entiendo, no está diseñada para que haya igualdad para todos. Yo siento que ojalá, pues que es como función del Estado que todos tengamos acceso a unas cosas básicas, a unos servicios básicos, pero eh, yo entiendo que los seres humanos vamos en distintos momentos de evolución. No todos estamos en el mismo momento de evolución y yo sé que esto puede generar controversia, pero pues es mi creencia, ¿cierto? Entonces, de entrada, cuando hay un discurso pretendiendo subsidiar, igualar, que no, las personas que se esfuercen estén teniendo el mismo resultado que las personas que no se esfuerzan, por ley, eso no está permitido. Entonces, eso por ley universal no tiene la posibilidad de tener un buen resultado. Y cuando por otro lado hay personas hablando de restringir las libertades individuales, y ahorita hablabas de libre albedrío, cuando hay posiciones pretendiendo regular las libertades individuales, eso por ley
tampoco va. Entonces, yo veo como un lado del espectro político hablando de libertades individuales y restringiendo la libertad de mercado. Y por otro lado del espectro político, personas hablando de permitir la libertad de mercado y restringiendo las libertades individuales. Ninguno de los dos tienen cómo tener un buen resultado porque están restringiendo algo que los seres humanos deberíamos tener. Entonces, en un mundo ideal, como que debería haber libertad de mercado, yo sí siento que debe haber una intervención mínima del Estado y libertades individuales con una cierta regulación mínima del Estado que nos permita navegar ese libre albedrío con el mínimo de intervención posible. Y vuelvo y repito, no soy una persona política y no entiendo política, no entiendo a partir de un entendimiento de cómo he entendido que funcionan las leyes universales. El buen resultado, pues mejor dicho, en los extremos no hay posibilidad de que haya buen resultado. La sabiduría siempre está en el equilibrio. La sabiduría siempre está en encontrar como ese balance. Es que te estaba viendo que te hablaba. No, pero igual sí, si la quieres, no es una idea a la mitad. No, Nosotros hemos hablado en algunos momentos que la analogía de esta experiencia de vida como una escuela de materias. Exacto. Y cuando vos vas a una universidad, una de las cosas que lo que estás viendo son las materias que te corresponden de acuerdo a lo que vienes a aprender. ¿Usted qué viene a aprender? Yo vengo a aprender de esto, si voy para ingeniería, si voy para economía, si voy para psicología, ¿cierto? Y una de las cosas se me parece como no todos van a dar de las mismas materias, con los mismos profesores, en los mismos horarios, porque todos tienen que ver lo mismo. Pero yo voy a ver una cosa que no me corresponde, una cosa que no tiene que ver con mi aprendizaje, ¿cierto? Y la otra es... ¿Puedo hacer un paréntesis ahí claro. y no pierdes la idea? No, dale. Antes de empezar a grabar este episodio, estaba acordando que en alguna conversación que tuvimos antes, yo le había dicho a él que me encantaba la forma como a partir de analogías, él lograba que uno captara la idea. Esa analogía del colegio es perfecta para lo que yo quería ilustrar y se me había olvidado. Yo la he usado antes, gracias, porque eso hace que se vuelva como mucho más, para mí, mucho más ilustrativo y mucho más fácil de entender. Entonces, acabaste de usar esto que yo considero uno de tus superpoderes. Gracias. Sigue adelante con tu idea. Gracias, Pater. Y la otra, en función de, es como si estuvieras entrando a la universidad y la universidad restringiera lo que pudieras ver. Y, no sé, cerrara materias y no te permitiera acceder, aunque fuera una carrera individual de cada uno, pero también determinar esta carrera se vive de esta manera. Son muchas carreras, pero a esta la tenés que vivir de esta manera. Y si tenés esta altura, no puedes ver esta. Y si tenés esta, o sea, esta vida, si la entendemos de esa manera, cada uno de nosotros ya diseñó su pensum. Y el que queramos restringir el pensum de todos e intervenirlos, creo que va en contra de el propósito de esto. Porque si no venimos a aprender, sino que venimos a sobrevivir, pues entonces perdimos la vuelta. O sea, perdimos la llegada a conectar. Y yo quiero, porque alguna vez en las conversaciones, cuando me empecé a aproximar parte contigo y que hablábamos de que nada es injusto, que eso fue como un para mí. Y las primeras veces que peleaba con eso, con mi cabeza, cuando lo conversaba con vos, que hablabas de los diferentes niveles de evolución, yo lo relacionaba con los diferentes niveles de riqueza económica. Y obviamente lo entendí después y yo digo, claro, porque es que un alto nivel de evolución no está relacionado con un estatus social, porque a veces el mayor nivel de evolución está relacionado con unas condiciones difíciles que estás listo para evolucionar y que están diseñadas para que hagas una transformación. Entonces, esto no está directamente relacionado porque alguien podría decir, bueno, pues claro, pues diferentes niveles de evolución, pues lo estás diciendo. No. El nivel de evolución no está asociado a eso. El nivel de evolución está asociado a que estás listo para resolver, que estás listo para aprender
Y a veces para poder aprender eso, vas a disponer de unas condiciones que en esta interpretación se ven muy duras, o sea, como que decís, entonces no es que hay una persona que tenga una situación muy dura, es que tenga un bajo nivel de evolución, no, a veces esa persona tiene pero eso es un diseño individual. Entonces también me parece como bueno traerlo a la conversación, Patri, porque cuando te escuchaba al comienzo de esta conversación, que fue una cosa que me reconcilió demasiado con mi relación con Dios, porque yo empezaba a decir como, pues, ¿cómo así que es justo que esta persona no tenga esas posibilidades de que este nazca en este país? ¿Yo acaso decido en qué país nacer? ¿Yo acaso eso? Y resulta que sí. Resulta que, resulta que de alguna manera de ese entendimiento, que es un entendimiento, sí tenemos una manera de diseñar nuestra experiencia y nuestra tarea es hacer la tarea que tenemos que hacer. Entonces, quería como traer eso porque a mí me hizo mucho ruido al comienzo, Patri, me hizo mucho, mucho ruido y quería traerlo como al entendimiento de lo que estamos hablando. Me encanta y voy a construir un poquito sobre eso y ya después retomamos pues, por donde empezamos, devolviéndonos al tema de cómo tomar la decisión del voto. Hay una cosa que cuando yo empecé el ejercicio de entender esto de lo que estamos hablando me hacía mucho ruido y es que a esta experiencia venimos a aprender Ujú. todos. Mm. ¿Cómo sé yo que algo todavía no lo sé hacer y que requiere aprendizaje? Pues porque me genera incomodidad, me genera cosas difíciles de administrar, difíciles de sentir. Entonces, hay personas que viven situaciones difíciles que son más evidentes que las situaciones difíciles que viven otros. Entonces, por eso me parece súper al lugar como la claridad de que no tiene nada que ver con un tema de recursos económicos. Lo que pasa es que las personas que tienen su aprendizaje con los recursos económicos muchas veces o con tragedias o con situaciones muy fuertes a la vista, es más fácil como desde afuera, cuando no se está viviendo, es más fácil evidenciar la dificultad de esa persona. Pero hay muchos sufrimientos y muchas dificultades en los seres humanos que son adentro Mm. y nadie se da cuenta y no son evidentes. Entonces, por el hecho de que pues yo no tenga, por decir algo, problemas asociados a la supervivencia, no significa que es que no tengo problemas, no significa que es que no estoy teniendo dificultades y que no estoy teniendo un sufrimiento con el cual trabajar para poder aprender lo que vinimos a aprender. Y estaba pensando cuando dijiste lo del pensum, que quiero ampliar esto por si a alguien le hace bulla eso de que venimos con un pensum. Para mí eso es verificable. ¿Y eso es verificable cómo? Cuando yo empiezo a ver mi vida en retrospectiva, cuando empiezo a ver mi vida hacia atrás y empiezo como a identificar cuáles han sido como esos hitos que han significado crecimiento y aprendizaje para mí, que me han revolcado, como esas situaciones difíciles, si yo lo miro con ojos pedagógicos, es posible identificar un hilo conductor, es posible empezar a identificar patrones. Entonces, para mí, eso es lo que permite verificar que si hay un pensum, cuando empezamos a ver que llegamos casi siempre como al mismo tipo de relaciones o al mismo tipo de escenarios, cada que pensamos, ¿cómo así que yo estoy viviendo esto otra vez? ¿Cómo así que con personajes distintos, con escenarios distintos, pero en la misma situación que viví hace años? Cuando ese tipo de cosas se empiezan a evidenciar, eso lo que hace es mostrar que ahí hay un aprendizaje importante y hay algo que viene en ese pensum que traigo de atrás. Se le acaba de ocurrir una cosa. Yo lo empiezo a hacer como una fuerza. Sí, me acaba de ocurrir una cosa que nada, pues que nada que ver y todo que ver. Cuando una mujer o un hombre, cuando una mujer dice todos los hombres son iguales, todos los hombres van a ser iguales para ti hasta que aprendas. Claro. Y todas las mujeres van a ser iguales para ti hasta que aprendas. Y todos los trabajos van a ser iguales para ti hasta que aprendas. Entonces, es verdad que todos los hombres son iguales. Para ti hasta que aprendas. Si no hay aprendizaje, se va a repetir la materia hasta que aprendas. Y si no la aprendes, pues hay que volver a matricularte en la universidad, pues que yo siempre digo, yo necesito pasar pensum lo más que se pueda en esta porque en función de poder trabajar. Pero mira que que es como es unas palabras en la conversación del día a día
que yo en este momento me hizo como, pa, claro, cuando yo digo, no, todas las mujeres son iguales, ya mismo estoy diciendo es, primero, que ya soy capaz de saber cuál es el aprendizaje, porque entonces digo, son iguales en qué, por qué, de qué manera, yo cómo me acerco, qué historia me cuento, qué emociones están relacionadas, cuáles son mis acciones, y con eso soy capaz de constituir, bueno, ¿y yo qué tengo que aprender de esto? Esto que tiene que ver conmigo, y ahí, ¿qué aprendizaje tengo que tener? Entonces fue como un, ay, estoy entendiendo de nuevo esta frase en este contexto. Me encanta. Quiero entonces como recoger, Volvamos. porque llegamos a esta conversación de los distintos niveles de evolución, porque pues obviamente cuando uno está viendo el espectro, para algunas personas, pues como que su aprendizaje tendrá que ver con, hey, yo, pues aquel tiene más que yo quiero tener algo de lo que él tiene, y para otros el aprendizaje podrá ser, pues necesito aprender a respetar las preferencias de uno versus las preferencias de otro. El caso es que para mí lo que está claro, y por eso trae esta conversación, es que aprendizaje tenemos todos, independientemente de la raza, del país en el que hayamos nacido, independientemente del estrato en el que hayamos nacido o en el que participemos, para todos hay un aprendizaje, y lo que sí es real es que en los extremos no hay buenos resultados. No hay buenos resultados. Entonces, si yo necesito aprender de que es que, por ejemplo, para que yo pueda acceder a algo, necesito esforzarme, necesito comprometerme, pues la vida se va a encargar, independientemente de quién sea el presidente, que yo de alguna manera entienda que para poder tener recursos necesito esfuerzo y necesito compromiso. Ahora, si lo que yo vine a aprender fue de tolerancia, de compasión, de respeto, puede que yo tenga todos los recursos del mundo, pero la vida se va a encargar de mostrarme de que el camino no es restringiendo las libertades personales de otro. Entonces, por lo que traje a colación esto es porque desde la información que tengo de leyes universales, en los extremos nunca está la solución. Entonces me quería devolver a mi miedo. ¿Cuál es mi miedo específico? Eh, lo voy a decir. Eh, a la luz de todo este debate, todas estas cosas, mi miedo mayor, el mío, tiene que ver con la pérdida de la libertad, con la pérdida de, por ejemplo, que el día de mañana haya actos de expropiación. Y yo entiendo que es desde una posición social que mi miedo sea a que me expropien cosas, ¿cierto? Y yo sé que una persona que no tenga propiedades puede estar diciendo, ay, claro, ella le da miedo que le quiten las cosas, pero no tiene con qué comer. A lo que voy es, si mi miedo es a que me expropien, la solución no es X o Y presidente. La solución es entender dentro de mí cómo me estoy relacionando yo con la propiedad. No sé si soy clara, porque si a mí me corresponde en este proceso de vida expropiación, me va a pasar o con el presidente Y o con el presidente X o en otro país, pero si me corresponde expropiación, me va a tocar, sí o sí. Que paréntesis, a mí me llamaba mucho la atención cuando, pues cuando la gente decía, si gana fulanito, yo me voy de este país. Y de hecho, cuando ganó fulanito, mucha gente se fue del país y mucha gente vendió cosas y yo pensaba, si les corresponde vivir un revés económico, si les corresponde vivir una pérdida de la libertad, la van a vivir o en este país o para donde se vayan. Que de hecho, por ejemplo, muchas personas salen de este país huyendo y llegan al país destino a vivir una situación incluso peor de la que vivían acá, porque el aprendizaje va conmigo a cualquier país, con cualquier presidente. Incluso, pues, mi papá y su esposa viven en Estados Unidos y en estos días estaban diciendo que estaba tan difícil la situación allá que ellos estaban considerando venirse para acá. Y yo les decía, si ustedes están pensando en venirse para acá y acá mucha gente está pensando que si gana fulanito, se van a ir para allá. Entonces, en última instancia, no es ni aquí ni allá, es
cómo vivo yo el aprendizaje que me corresponde. Entonces, devolviéndome a mi miedo, como que lo que yo me dije, y esta ha sido mi reflexión durante los últimos 4 años, no solamente ahora, es, si mi gran miedo es a que me quiten cosas, mientras las tenga, las quiero aprovechar al máximo. Entonces, por ejemplo, todos los días de mi vida, desde que el actual presidente quedó de presidente, yo todos los días por la mañana tomo conciencia de que estoy amaneciendo en mi casa, de que estoy amaneciendo en una casa que valoro y con mucha frecuencia digo, qué rico que tengo esta casa y que la puedo disfrutar. Si el día de mañana, por alguna circunstancia, no la voy a poder seguir disfrutando, pues por lo menos que mientras la pude disfrutar, la disfruté al máximo. Y mientras tanto, me voy haciendo cargo del pedazo que sí es real para mí hoy, que son las cosas que me generan aprendizaje real, incomodidad real hoy. Ah, no, no harías mi cara para parar, por favor. No, es que No, no pero quiero sí. que sea monóloga tampoco. No, pero sí para. No quiero que sea monólogo. Entonces, entendí mi miedo, cómo estoy gestionando mi miedo de la forma que te estoy contando. O sea, yo, como mi miedo es a que el día de mañana yo no tenga, pues entonces, mientras tengo, lo disfruto, lo agradezco, lo uso y lo valoro todos los días de una forma lo más consciente posible. Y pues, mientras tanto, me voy haciendo cargo de lo que sí es aprendizaje para mí hoy. Que mi aprendizaje hoy no es con el tema de tener o no tener, por ejemplo, casa propia. Ese no es mi aprendizaje hoy. Seguramente será para muchas personas, para mí no. Sí tengo muchos otros aprendizajes hoy, entonces me hago cargo de eso y agradezco que sí tengo. Entonces, me da mucho miedo que empecemos a vivir en un país sin democracia, me da mucho miedo que se acaben las instituciones que garantizan que haya algún tipo de control al desborde de poder, me da mucho miedo, pero pues si eso el día de mañana pasa, como le digo a mucha gente, pues me tocará adaptarme, pues porque será la realidad. Si eso pasa es porque este país lo necesita. Ahora, mi voto, mi voto el 31 de enero De mayo. no va a ser, perdón, ¿por qué 31 de enero? Mi voto el 31 de mayo no va a ser con base en el miedo y con base en quién no quiero que gane, sino que mi voto va a ser por quien considero que tiene la mejor propuesta para lo que este país necesita, la mejor propuesta para como yo creo que funcionan las leyes, o sea, la persona que yo considero que es más respetuosa de eso, sin decir que es perfecto, que no, tendrá muchos defectos, tendrá muchas cosas, pero es quien más le apunta como debe ser. Porque mi decisión es votar siendo fiel a mí, a lo que yo pienso y a lo que yo creo que este país necesita. Hay una cosa que estás diciendo, Patri, para poder hacer eso, tenemos que pasar de una posición de víctima a protagonista. Mm. Porque la víctima entonces lo que hace es dejarse llevar por todo lo que está pasando y decir, tengo que y tuve que, yo no quería por ese, pero me tocó votar por ese porque no tenía. La otra mirada que estás diciendo exige algo y esa exige que te hagas cargo. Entonces exige que te enteres de lo que se está proponiendo, que te preguntes a ti eso, cómo va con tus principios, con tus anhelos, y a partir de eso decidas. Pero una de las cosas más tesas en esto y en la mayoría de cosas en la vida es que dejas que otros decidan, investiguen, te presenten lo que les conviene o lo que piensan y a partir de eso toman las decisiones. Estos días, en un estado de WhatsApp, vi a un conocido que tenía un estado de una persona que empezó a sacar fracciones de las propuestas de cada candidato totalmente descontextualizadas y acompañadas de juicios y de insinuaciones
que promulgaba ser neutral porque estaba mostrando de todos, pero que se notaba que lo que estaba seleccionando de cada uno estaba promoviendo algo. Entonces, yo normalmente pues en eso no me pongo en el debate y tanto así que mira que solo hemos conversado una sola vez del tema. Y lo que le preguntaba a él y le decía, vení, vos, ¿cuál es tu pensamiento de esto? O sea, lo estás compartiendo. ¿Qué te generó esto que lo estás compartiendo? Mm. ¿Cierto? Me dijo, no, que está haciendo comparación entre todos. Y yo decía, wow, ¿cuántas personas estamos recibiendo lo que otro filtró como algo neutro? Y no nos estamos tomando porque hacerse cargo tiene su precio. Tiene su precio porque, claro, entonces no, es que estoy muy ocupado. Tengo muchas cosas para hacer. ¿Yo cómo me voy a leer eso? ¿Cierto? No busco fuentes confiables, fuentes neutras, análisis. Y hacerse cargo en la vida requiere invertir una energía. Y a veces no invertimos la energía y queremos, en consecuencia, o nos quejamos por lo que otros decidieron, no, usted decidió, porque me tocó, eh, o dejamos en manos de otros, ¿cierto? Esa posibilidad, como que me dejo llevar para donde va Vicente, para donde va la gente. Y yo creo que la invitación que estás haciendo es una invitación que aplica para todas las cosas de la vida, Pat. Porque en este momento eso es lo que nos está generando la conversación, ¿cierto? Estamos a puertas, eso es cada 4 años, estamos en un momento importante en nuestro país, amamos nuestro país porque uno ama su tierra, ama su gente, ama lo que está sucediendo y desde la visión de cada uno quiere lo mejor, ¿cierto? Pero debería ser desde la visión de cada uno. Así como para esto, para cuántas cosas en las relaciones interpersonales, en el trabajo, ¿cierto? Cuando, no sé, te estás presentando una empresa y aceptas un trabajo, te quejas después del trabajo, pero nunca investigaste esta empresa, dónde salió, cuáles son sus principios, cuáles son su cultura, qué es lo que está buscando, yo cómo me veo ahí. Y después estoy condenado a la ira o estoy en una sensación de víctima porque es que me tocó este trabajo. Amigo, no sé, o sea, ¿qué te tocó qué, ¿cierto? Por ejemplo, con eso, pues yo muchas veces me cuestiono, ¿quién digo que me tocó este trabajo? Es que la libertad de irse de un trabajo, afortunadamente la tenemos, y eso es una de las cosas que nos da la democracia, Ujú. que tenemos la libertad de decidir si estamos durante el día, ay, no, es que tengo muchas obligaciones, tengo muchas cosas, pero igual la posibilidad de decidir no estar siempre es una posibilidad y siempre está ahí, Mm. porque afortunadamente ya no vivimos en esclavitud. Em, con eso que estabas diciendo, dale. Es que es una palabra que me hizo así, ¡plá! Porque a veces nosotros, y me pasan muchas conversaciones, Patri, con las personas, la esclavitud tiene, tiene una, como un beneficio oscuro. Ay, Fue estoy madre, muy que es como, ¡tas! O sea, sí, claro, es que cuando eres esclavo toda la vida la puedes explicar en función de las cadenas que tienes puestas. Todo. No puedo moverme de acá porque tengo cadenas, no puedo marchar porque tengo cadenas, no puedo, tengo cadenas, tengo cadenas, tengo cadenas. Lo más increíble que me he encontrado es que en este momento de nuestras vidas, ¿cierto? En esto que nos está tocando como experiencia, la mayoría de cadenas que tenemos, un porcentaje muy importante de las cadenas nos las hemos puesto nosotros mismos, se las hemos delegado a otros que nos las han puesto para poder estar en una zona de comodidad que es que ser víctima tiene su facilidad. Te voy a decir yo con respecto a eso, esta es mi opinión y me hago cargo de ella y la asumo. Para mí, una posible división de los seres humanos es en dos grupos. Hay como un grupo de personas a quienes la vida les pasa y son como víctimas de lo que pasa en la vida. Yo siento que hasta cierto punto, pues es una posición más fácil, pues porque es que esto es lo que me tocó, ¿cierto? Ujú. Ser víctima para mí tiene como ese beneficio de esto es lo que me tocó, yo soy víctima de esto, ¿cierto? Yo siento que esa posición es válida, es una decisión válida, pero termina siendo que la vida mía es una consecuencia de lo que los demás decidan y lo que pase afuera y lo que suceda en la vida, ¿cierto? Hay otras personas que escogemos entender que la vida
la hacemos nosotros mismos y que nosotros nos hacemos cargo. Para mí eso requiere un poquito más de esfuerzo, Ujú. porque requiere darme cuenta qué es lo que me mueve, lo que estamos hablando, qué es lo que tengo que ajustar en mí, cómo me tengo que adaptar, qué tengo que aceptar, asumir, actuar, bueno, todo lo que hemos hablado tantas veces requiere un poquito más de esfuerzo, pero es mucho más empoderante, es mucho más satisfactorio. Entonces, cualquiera de las dos posiciones son válidas y hay personas que escogen vivir en el victimismo y se vale simplemente que les tocará pues vivir con las consecuencias de escoger eso. Yo escojo hacer parte del grupo que hago lo mejor que puedo con lo que está en mis manos y me hago cargo de generar los resultados en mi vida para mí. Y siento que eso es una decisión que está para todos. Ujú. De, ay, pero es que a usted no le toca, pero es que a usted no le toca. A mí también me tocan muchas cosas difíciles, yo también tengo mucho sufrimiento y también he pasado por momentos muy oscuros. Lo que pasa es que escojo no dejarme definir como víctima por esos momentos, no gestionarlos, entender qué es lo que tengo que hacer distinto conmigo, cómo lo tengo que procesar, cómo lo tengo que vivir, y entonces el resultado ya me irá mostrando por dónde sí, por dónde no. Pero siento que eso es una decisión Sí. también. ¿Ves? Hay una cosa que está viniendo, Pati, de esto que estamos hablando, y es el estado de víctima es un estado con la sensación de estar con anestesia en la vida. Y una de las cosas que me viene en la cabeza es que muchas veces cuando yo no soy consciente de eso, genero todas las condiciones en mí para poder tener una explicación. Entonces me alimento mal, no duermo, ¿cierto? Me expongo a relaciones que no me aportan para poder después tener una explicación. Porque entonces me enfermo para poder decir es que no puedo porque estoy enfermo. Entonces no duermo, entonces no cuido este vehículo, entonces no aprendo, entonces no me gestiono y no me doy cuenta, solo voy siendo víctima de mi estado de víctima. Y eso va como en deterioro y hace que cada vez sea el hueco más profundo. Y cuando yo no logro despertar, porque muchas veces ves a personas que tienen problemas reales de salud, que cuando haces un retroceso de cuál es el problema, viene de muchos malos hábitos que empezó a tener en su vida y que esos malos hábitos le están permitiendo tener una situación real de enfermedad, no se la está imaginando, ya la tiene realmente, pero cuando empezó, ¿qué fue lo que lo llevó a eso? Entonces es como, es que peligro, o sea, estoy pensando como que es una cosa silenciosa que se va apoderando de nuestra vida y que nos va poniendo en una situación aún más de deterioro, aún más difícil y la cadena va siendo más grande para poder salir. Pero de todas maneras sigue siendo más fácil poner la culpa afuera, No, pues pues, claro. y no, pues, hacer el ejercicio de entender, pues, con el ejemplo que estás poniendo, en qué momento arranqué a alimentarme como me estoy alimentando, por ejemplo, pues, Ujú. porque siempre se llega que en el origen fue una decisión Sí. casi siempre inconsciente, casi siempre automática, pero Ujú. mía, la que me llevó a la consecuencia de lo que tengo hoy. Quiero hacer una última reflexión desde mi del tema que traigo, porque pues adicional a que me sueño que a alguien se le genere la inquietud de entender desde dónde está decidiendo su voto, Ujú. también me gustaría que pues poder generar la reflexión en los casos en donde se están traccionando relaciones, simplemente por defender posiciones, por defender es que yo soy de izquierda o yo soy de derecha o yo soy de centro. Hubo unas elecciones en las que yo amo profundamente mi familia. Yo siento que soy la más afortunada porque tengo la familia más linda del mundo y nosotros tenemos un grupo en WhatsApp de la familia donde están pues mis tíos, mis primos, pues los tíos que están vivos. Y hubo una época en unas elecciones, ni siquiera me acuerdo en cuáles, en que con base en opiniones distintas y en posiciones distintas, hubo personas que se salieron del grupo que gracias infinitas a mi Dios volvieron, los amo porque volvieron, pero yo soy la administradora del grupo y el dolor que a mí se me generaba porque yo decía,
no puede ser si en una familia tan linda como la mía estamos llegando a que no haya la tolerancia y el respeto, que podamos convivir como familia a pesar de que tengamos ideologías distintas, posiciones distintas, creencias distintas. Entonces uno que puede esperar del resto del mundo. Em, Casi que para mí se vuelve un ejercicio y yo incluso con los involucrados en este fallo de esas, yo me senté con cada uno, pues como entender su posición y yo les decía, me acuerdo que en algún momento me senté con un tío a quien quiero muchísimo, yo le decía, casi que es poner en una balanza qué es más importante para mí, mis creencias ideológicas de lo que este país necesita o la relación con mi familia. Porque puede que yo no esté de acuerdo con lo que algunos de mis familiares estén pensando, pero para mí, obviamente esta es mi posición, no puede haber nada más importante que cuidar la relación con mis personas cercanas, pues porque es que en última instancia no se justifica. Y sobre todo, con base en lo que hemos estado hablando, cuando a veces puedo evidenciar que hay unas posiciones súper radicales sin fundamento, sin haber tomado como la posición de entender por qué defiendo lo que defiendo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, es simplemente dejarnos llevar porque el algoritmo nos va llevando a que cada vez nos polaricemos más y no tomamos conciencia de eso. Entonces, ¿por qué permitir que mis relaciones, sea con amigos, sea con familias, se deterioren simplemente porque pensamos distinto? Porque el algoritmo, o bueno, digamos, no digamos que el algoritmo, las experiencias de la vida nos llevaron a creencias distintas y a posiciones distintas. Qué pesar. Y qué pesar porque nosotros somos la suma de las relaciones de los núcleos familiares. Este país es eso, cualquier sociedad es eso. Entonces, si se fracciona el núcleo principal, multiplica eso por el número de familias en este país, ¿y qué pasa después de una elección que sea que no cuidemos ese núcleo? Es que vamos a tener un país más fraccionado de lo que estaba fraccionado al comienzo. O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros, yo siempre también digo, es cuál es tu metro cuadrado y en ese metro cuadrado de qué te tienes que hacer cargo. Y es mi teso patrio porque vos escuchás personas que dicen, no, este país está polarizado y vos vas a ver su familia y está polarizada. Hacete cargo de esa, de la otra no nos podemos hacer cargo, pero la tuya, qué conversaciones hay que tener, de qué es lo que tenemos que hablar, en dónde tenemos que llegar, cómo nos hacemos cargo de lo que nos corresponde y confiamos en que esta humanidad va a tener la sabiduría de hacerse cargo de lo que a cada uno le corresponde. Entonces, me parece demasiado bonito lo que traes porque hay una acción tangible que nos está disparando ahora el tema y es el votar. Y lo que traes hacia atrás es cuál es la razón por la que estoy haciendo esta acción, ¿cierto? Y estamos hablando de un impacto macro, pero hacerse cargo en el micro. Si cada uno en su micro se hace cargo, seguramente el macro va a ser más beneficioso para todos. Claro, es que pues como la lógica detrás de lo que estás trayendo, yo también lo he sostenido en varios escenarios. Cuando yo me quejo de lo que estoy viendo fuera en la sociedad, lo que está pasando afuera en la sociedad se está gestando en los núcleos familiares. Entonces, ¿yo qué estoy alimentando en mi propio núcleo familiar? Y me llama mucho la atención cuando dijiste lo del metro cuadrado, exactamente ese comentario lo hice esta mañana con unas personas que estaba hablando y les decía, yo no puedo decidir por los demás, yo me hago cargo en un metro cuadrado. Yo les ponía un ejemplo. A mí, vuelvo y repito, todo lo que yo digo acá son mis opiniones y las asumo. A mí me impacta mucho, por ejemplo, cuando una persona dice, yo para qué voy a pagar impuestos si se lo van a robar. Entonces yo digo, vení, entonces que el otro robe justifica que yo no cumpla mi deber como ciudadano. No, yo me encargo de mi pedazo. Yo soy la NER que paga impuestos, yo soy la NER que no estoy viendo, pues a ver cómo puedo evadir, simplemente porque el otro se lo robe. Yo sí, cuando yo pago mis impuestos, cada que yo pago impuestos y me toca pagar en dos países a falta de uno, yo siempre hago un ejercicio como de hacer una especie de oración o me enviar ese dinero como con la intención de que ojalá el pedacito que no se roben y el pedacito con el que se hagan algo sea ese pedacito mío, pero eso no depende de mí.
si mi plata de impuestos se la van a robar o no, eso no depende de mí. Que sí depende de mí, que yo cumpla mi deber como ciudadano. Y esto aplica para todo. Entonces, con lo que estás diciendo, pues y ya como para ir cerrando, yo sí me encantaría, no sé, esperemos que Jean Paul alcance, que alcancemos a publicar esto antes de las elecciones y que, pues, o por lo menos de la primera vuelta, porque yo siento que en la segunda vuelta ya sí le tocará votar a uno, a lo mejor. Se cierran más. Muy probablemente a mí, yo estoy casi segura que me va a tocar votar por uno que no era mi opción inicial. Que sí, por lo menos para la primera vuelta, si a alguien le resuena esto que estamos hablando, en primer lugar que haya como una evaluación real y consciente consigo mismo de por qué está votando, por quién está votando y si lo está haciendo desde el miedo o lo está haciendo desde el convencimiento que es lo mejor para este país. Ojalá que sea la segunda. Y lo otro es, pues, que puedan hacer una evaluación de si a lo mejor alguna relación se está deteriorando por el simple hecho de no saber respetar la diferencia, de ser capaz de querer a mi familia independientemente de que no voten como a mí me gustaría que votara. Y ser capaz de conservar y valorar más la relación con un amigo, aunque no piense como yo pienso y aunque no esté de acuerdo de yo por quién voy a votar. Yo ya también, ya vamos cerrando, va a traer algo como la conversación en busca de la no obsolescencia de esta conversación en función de el 31 de mayo o la segunda vuelta, y es votar es decidir. De eso estamos hablando. Y trajimos una casuística. ¿Qué se nos ha pasado en todos los podcasts? Traemos una casuística, pero la casuística es la disculpa. En este caso, eso es una disculpa. Estamos hablando de votar. Y estamos hablando de la razón por la que voto, por la razón por la que decido. En mi vida, cuando yo voto o cuando yo decido, ¿desde dónde estoy decidiendo? ¿Cuál es la explicación que estoy haciendo? Y si es desde el miedo, la invitación que estamos haciendo es que te preguntes ese miedo que tiene que ver conmigo y que tengo que resolver y de que me tengo que hacer cargo. Y lo otro es, la libertad de decisión está en todos. Y muchas veces hay pequeñas decisiones en las casas de dónde se van a poner la mesa, si en esta esquina o en esta otra esquina, que fraccionan relaciones, ¿cierto? Y aquí tenemos un tema de las votaciones como una de los mecanismos que está fraccionando relaciones en muchas partes, pero las decisiones del día a día también fraccionan relaciones, y es como yo soy capaz de convivir con la diferencia y cómo soy capaz de tener las conversaciones que tengo que tener desde el amor y no el miedo, ¿cierto? Porque normalmente yo me Volvemos a esa frase, pues siempre vuelves a esa frase y es espectacular. No, pues sí. como aplica para todo. Me encanta que lo hayas vuelto otra Porque vez. es que muchas veces la decisión de darme salió de un grupo desde el miedo, no fue el amor lo que me sacó del grupo. Lo que me hace volver al grupo es el amor. Me hago Exactamente. entender. Y es que querer llevarse el punto y sembrarse en una posición es una reacción completamente desde el miedo. Total. Qué rico alcanzar a ver, ¿a qué le quiero dar más peso? ¿A tener la razón o a valorar y cuidar una relación? Gracias. ¿Sabes qué? Los dos, yo tenía este tema, o sea, tengo este tema desde la última vez que te tocó aquí, y cuando no quedó el tema, yo decía, ¿será que es que no corresponde? ¿O será que es va a generar, pues como nunca habíamos hablado como abiertamente de esto, que será que es que se va a generar algo maluco? Gracias porque estas conversaciones son demasiado bacanas. Gracias a vos por traer el tema. Y bueno, esperamos que para quien nos escucha en cualquier momento, puede ser en 2 años, 3 años o en 3 meses, esta conversación la lleves a tu presente. ¿Por qué estoy votando hoy en mi vida? Y que sirva de reflexión para este momento, pero que sirva de reflexión constante frente a tu mismo presente, porque así como con el voto estamos decidiendo nuestro futuro, con cada decisión del día a día estás decidiendo tu futuro. Entonces, qué rico que lo abrazáramos y lo lleváramos como a esto que tiene que ver conmigo y a viajar para adentro para identificar esto que me está generando. Entonces, muchas gracias a ti, Pati, nuevamente. Y bueno, nos vemos en la Nos próxima. veremos en la próxima. Muchas Chao. gracias. Chao. Todo comienza cuando el miedo se supera.
adentro para afuera.